Vamos a ver ahora algunas operaciones de edición entre elementos de construcción, por ejemplo, entre estos muros. Vemos que entre ellos no hay una colocación concreta, sino que se están cortando de una forma arbitraria, y vamos a hacer que determinadas partes desaparezcan. Por ejemplo, si quiero recortar esta parte del muro que sobresale de aquí, con acercarme con el ratón y cuando el cursor lo detecta con el símbolo de Mercedes, pulso la tecla control y con un clic de ratón desaparece. Vamos a suponer que queramos eliminar esta parte, control clic, control clic, y van desapareciendo todas las partes que me parezcan convenientes. Vamos a alargar ahora este muro. Si nos fijamos, este muro podría con ese comando estirarlo hasta donde quisiera, ¿vale? Pero si trato de estirarlo desde este vértice, no me aparece en la paleta flotante el comando de estirar, porque no estoy utilizando el lado de la línea de referencia del muro. Si visualizo la línea de referencia del muro, ahora veo que la línea de referencia efectivamente está ahí. Si tomo ese punto, sí que me aparece el comando estirar. Vamos a estirarlo, por ejemplo, hasta ahí. Para desactivar la visualización de las líneas de referencia del muro, botón secundario, limpiar intersecciones de vías y muros. Vale, si ahora quiero estos 4 muros ajustarlos con el comando ajustar a este cara del muro, ahora tengo que definir a qué cara del muro quiero ajustarlos. A esta, pues un clic y se ajustarían de forma automática a esa cara del muro. Supongamos que ahora yo quiero que estos 2 muros que selecciono se corten en un punto común. Es el comando de intersección que tengo aquí. Con un clic se cortarían. O también, si me acerco, veo que la letra I me permite también hacer esa misma operación. Y intersección. También podría hacer un redondeo con este comando y elegir entre redondear, por ejemplo, con 1 metro de diámetro, perdón, de radio, ahí lo tendría, o le puedo decir que quiero hacer un chaflán con 1 metro, a la medida que yo le marque, lo haría. Vamos a ver que si yo selecciono cualquier elemento, sea elemento constructivo o el que sea, por ejemplo este, y pulso con el botón secundario en cualquier superficie, cualquier espacio vacío, veo que en la opción de mover tengo todos los comandos de edición que puedo utilizar con ese elemento. Muchos de ellos ya los podía utilizar desde las paletas flotantes que aparecían cuando seleccionaba el elemento, pero aquí tengo todos ellos. Y vamos a empezar viendo el de multiplicar, que es un comando muy interesante y que tiene muchas posibilidades. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con este elemento que tengo aquí, este pilar. Botón secundario, mover, multiplicar, o bien con este comando que he colocado de forma directa en la paleta personalizada, multiplicar. Veamos las opciones que tenemos. En las opciones podemos elegir entre arrastrar, girar, elevar y matriz. Veamos las diferencias. Para arrastrar, número de copias, supongamos que 3 o 4, por ejemplo. No vamos a hacer un desplazamiento vertical ahora y quiero hacer un incremento. Quiere decir que el número de copias que yo multiplique se van a separar entre ellas la distancia que yo marque ahora. Me pide un punto de referencia desde que voy a hacer la multiplicación, desde aquí, y como vemos se van estirando de tal forma que el vector de estiramiento me determina la distancia entre ellos. Con un clic coloco la posición.
Vamos a ver otras opciones de la herramienta de multiplicar. Vamos a borrar estas que teníamos aquí. Y ahora vamos a distribuir. Por ejemplo, vamos a suponer que distribuimos 4 elementos. Vemos que lo que estamos haciendo es que el vector de estiramiento nos determina la posición del último elemento multiplicado. Ahí tendríamos. Vamos a extender ahora y con la extensión lo que nos hace es determinar la distancia entre cada elemento que definamos aquí. Por ejemplo, 2 metros. Le doy a OK. Vemos que cada 2 metros nos está poniendo un elemento copiado. Y vamos a hacer ahora una distribución -1 para ver qué quiere decir esto. Vamos a tomar este elemento, por ejemplo, aquí, lo vamos a multiplicar 4 veces y ya vemos que en el extremo del vector de estiramiento no hay ninguna copia colocada, sino que nos va a colocar con -1, es decir, nos va a poner esos elementos, 4 elementos multiplicados con 5 huecos iguales. Ahí estarían. Vamos a ver qué es ahora una matriz. Si hacemos una matriz, vemos que nos lo va a hacer a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Por ejemplo, 5 copias sobre el eje X y 3 a lo largo del eje Y. Podríamos elevarla aquí y aquí la altura que quisiéramos, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo con un incremento. Tomaríamos un punto, este por ejemplo, y colocaríamos pues ahí sobre el eje X y sobre el eje Y las 3 copias que le hemos pedido. Ahí. Bien, en cuanto al giro y la elevación, vamos a verlo con otros elementos que tenemos aquí. Vamos a borrar estos elementos y repetiremos esta acción. Seleccionamos este objeto, vamos a hacer una multiplicación girando sin desplazamiento vertical y con incremento. Colocaríamos el centro, definiríamos el vector y ya vemos que podemos multiplicar las unidades que quisiéramos. Por ejemplo, ahí. Vamos a suponer que ahora quisiéramos hacerlo, pero que fuese con una distribución. Vamos a poder colocar 3 ahora. Tomaríamos el centro igualmente y nos llevaríamos con distribución ahí. Si lo hiciéramos con -1, bueno, con -1 vamos a hacerlo. Ya vemos que tendríamos que llevar el vector hasta el inicio. Ahí lo tendríamos. Vamos a ver, seleccionaríamos este elemento y en la multiplicación ahora vamos a arrastrar elevando, por ejemplo, 30 centímetros. Sí, con 30 centímetros sería suficiente, con un incremento, y veremos que se están elevando. Vamos a seleccionar los 4 elementos y haremos una vista 3D con una vista paralela. Veremos desde aquí en alzado y ahora vamos a decirle que nos muestre los elementos seleccionados en 3D. Ya vemos que se están elevando 30 centímetros cada uno de ellos. Este tiene su cota de inicio a 0, este lo tiene en 30 centímetros, este lo tendrá en 60, etcétera. Vamos a la planta y ahora vamos a hacer que uno de ellos, por ejemplo este, vamos a darle una altura solo de 20 centímetros, por ejemplo, y vamos a ponerlo a 0 del piso actual
vamos a hacer que se eleve 3 copias y con un desplazamiento vertical cada uno de ellos, pues por ejemplo de 50 centímetros. Le damos OK. No vemos que haya en planta ninguna diferencia, puesto que solamente es una visualización en planta, pero si lo seleccionamos todos y hacemos una vista 3D de los elementos seleccionados, aquí ya vemos que este elemento, que es el que tenía inicialmente apoyado en el suelo con 20 centímetros de altura, ahora se ha multiplicado 3 veces con un desplazamiento vertical de 50 centímetros cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver ahora qué es la agrupación de elementos. Si yo selecciono, por ejemplo, cualquiera de los muros que tengo aquí, todos ellos son elementos individuales, incluso todos estos, pero puedo hacer que se comporten como un único elemento si los selecciono todos y en el menú edición agrupar los selecciono. Ahora se van a mostrar todos ellos agrupados, y si quisiera mover uno de ellos se mueven todos a la vez, se comportarían todos como un elemento único. Si quisiera operar sobre alguno de ellos de forma individual, tendría que suspender los grupos temporalmente el tiempo que yo necesite para operar sobre cualquier elemento de ellos. Si quisiera volver a agruparlos, activaría nuevamente los grupos. Vamos a ver qué vamos a desagrupar. Vamos a ver qué es la transferencia de parámetros. Supongamos que este muro, cuyas propiedades son todas las que aquí se definieron en su momento, y quiero que este muro se comporte igual que este, es decir, que tenga sus atributos, me acercaría al muro, al clic, recogería sus atributos, me acercaría al que quiero cambiar, control al clic, es decir, he pasado los atributos de este a este. Supongamos que ahora quiero tomar los atributos de este y pasárselos a este. Al clic a este, control al clic a ese. Podría hacerlo con cualquier elemento, incluso con un objeto. Lo único es que con los objetos también adopta su posición. Por ejemplo, si al clic a este, si quiero que este se comporte igual, cambiará su posición. Vamos a ver ahora qué es la varita mágica. Para poder entenderlo fácilmente vamos a colocar una línea aquí, por ejemplo, está aquí, y vamos a hacer otra línea, por ejemplo, aquí, cerrada. Y ahora vamos a tomar los atributos de este muro y vamos a hacer que esta línea sea un muro. Para ello nos podemos acercar con el cursor y cuando lo detecte, barra espaciadora clic, y lo que ha hecho ha sido convertir esta línea en el muro que aquí estaba definido porque se lo hemos pedido al hacer al clic en este otro. Si ahora quisiéramos hacer lo mismo aquí, podríamos utilizar el paso de al clic que hemos utilizado, o bien pulsando el comando de varita mágica. Cuando lo detecte, ahí lo tendríamos también. Pero además podríamos hacerlo, por ejemplo, con un forjado. Veremos. Vamos a hacerlo ahora un forjado no cuadrado con esa forma regular que teníamos antes, sino que ahora vamos a hacerlo, por ejemplo, así. Si le pedimos que queremos que este forjado con estas cualidades que hemos definido se coloque aquí, simplemente con acercarnos con la barra espaciadora, con el cursor, cuando lo detecta, barra espaciadora clic. Aparentemente no ha pasado nada, pero si lo detectamos con el imán, ahí está el forjado. Podríamos incluso hacer esta operación en 3D. Vamos a seleccionar ese forjado, vamos a verlo en 3D. Aquí lo tenemos. Y vamos a colocar un muro, que podemos definir ahora sus características, para colocarlo en el perímetro de este forjado. Vamos a definir ese muro, que tenga una altura, pues por ejemplo, de 1 metro. Vamos a hacer que todos los materiales sean de pintura 1.
ejemplo, que se apoye en el suelo, y al acercarnos con el cursor, cuando lo detectas, adopta la posición, la forma de Mercedes, lo vemos, y ahora con barra espaciadora, clic, ahí lo tendríamos colocado. Podríamos hacerlo de igual forma con la varita mágica. Bien, iríamos a la planta y por último vamos a ver qué es el orden de visualización. Bien, cuando tenemos una serie de elementos solapados, vamos a borrar este de aquí, vamos a borrar incluso también esos que tenemos, y vamos a hacer que este objeto, vamos a desplazarlo para que parte de él quede por debajo de la mesa. Pero ya nos damos cuenta que este objeto, aunque es más bajo que la mesa y debería verse por debajo, se está viendo por encima. Eso es porque en la visualización de los elementos en este momento está por encima. Para solucionarlo, botón secundario, orden de visualización. Aquí tenemos control sobre los elementos que se solapan. Si queremos que ese objeto esté abajo del todo, es decir, quede oculto por los demás, lo enviaríamos al fondo. De esta forma la mesa se vería por encima. Si hubiese más elementos solapados, solo tendríamos que seleccionar el que quisiéramos y en la orden de visualización iríamos subiéndolos de nivel o bajándolos de nivel hasta el que quisiéramos, o bien directamente traer al frente o enviar al fondo. Si lo trajéramos al frente, vemos que quedaría por encima. Podríamos seleccionar la mesa ahora, orden de visualización, traer al frente. De esta forma podríamos tener siempre control sobre los elementos solapados.